sino también que deben cerrarse las puertas para que se repitan situaciones de este tipo, y de eso la iniciativa más clara es el trabajo que estamos haciendo con la comisión que se formó, que va a analizar cómo se colabora desde el Estado con las fundaciones y corporaciones y cómo evitamos que esas formas de colaboración abran camino para cosas irregulares o actos de corrupción como potencialmente puede haber en los casos que se están investigando. Pero también el presidente nos ha dicho que este estándar con que estamos mirando estos casos que hoy día suceden cerca de nuestro gobierno no va a ser distinto, ni siquiera va a ser igual, va a ser más exigente que todos los que hemos tenido, y con ese mismo estándar vamos a mirar cualquier otro caso que se presente, sea de otras instancias de gobierno, sea otros periodos de administraciones anteriores, porque lo que nos importa aquí es proteger la capacidad del Estado de hacer bien su trabajo, de ocupar bien los recursos que son de toda la población y de responder a la confianza que la ciudadanía entrega cuando elige un gobierno, cultivando también una respuesta que sea transparente y que se haga cargo de enfrentar de manera nítida y clara y desde la perspectiva de la justicia cuando hay dudas y discusión respecto a cómo se están ejecutando las labores que nos corresponden. La manera en que analizamos hoy día este caso y que los ministros también participaron de esta discusión nos hace confirmar aquí una vez más algo que nos parece muy importante, y es que sabemos que al enfrentar casos como este se pone a prueba nuestros estándares en esta materia, y esa prueba la vamos a digamos, enfrentar con toda la convicción y toda la firmeza que corresponde ante la duda de casos de probidad, y al mismo tiempo con toda la firmeza de que no vamos a caer en cacerías de brujas, no vamos a caer en buscar chivos expiatorios, porque buscar sembrar dudas respecto de personas cuando no hay pruebas de su responsabilidad es también una forma de corrupción. Y eso nuestro gobierno no lo va a avalar respecto de los nuestros, ni tampoco respecto de actores que sean de otras agrupaciones o de otras administraciones o de otros gobiernos. Ahora vamos a contar, digamos, o sea, recibir las preguntas de ustedes y contar, digamos, con las respuestas de los ministros que me acompañan. Ministra Toa, muy buenas tardes. Independiente del llamado que hizo el presidente de la República, él también pudo hacer un análisis o una autocrítica de cómo ha afectado esto también al gobierno, porque la población puede tener la legítima desconfianza, ¿no es cierto?, de cómo se están destinando los recursos públicos a distintas áreas que les afectan directamente. Hubo una autocrítica también, hubo un análisis de cómo esta situación ha afectado al gobierno, la credibilidad y lo que viene de aquí en adelante. A ver, yo lo plantearía de otra manera. Lo que se habló en la reunión hoy día es que un gobierno que tiene compromiso con la probidad tiene la oportunidad de demostrar ese compromiso cuando hay acusaciones de irregularidades o de corrupción en sus filas. Y cuando las enfrenta correctamente, confirma su compromiso con la probidad. Si nuestro gobierno muestra en la manera de actuar que no vamos a encubrir nada, que cada antecedente vamos a hacer que se investigue, que vamos a buscar las responsabilidades, que nos vamos a ocupar chivos expiatorios, que vamos a corregir las ventanas que potencialmente permitieron esas irregularidades, vamos a haber devuelto a la ciudadanía las razones de su confianza y devuelto a la ciudadanía también la confirmación del compromiso que tenemos en estas materias, contra la corrupción y por la probidad de la acción del Estado. ¿Cómo está, ministra, ministros? Ministra, ¿hay algún llamado a la oposición ahora que se conoció el caso de Arquiduc y convenios con el gobierno anterior? Esto considerando los emplazamientos que se han hecho a este gobierno por Democracia Viva y otros casos. ¿Qué me va a responder eso? Lo va a responder la ministra Vallejo esa parte. Nosotros y nosotras como gobierno hemos sido sumamente claros y claras en que nuestro compromiso está con la verdad. A través de la verdad queremos obviamente corregir, a través de la verdad queremos justicia, a través de la verdad queremos que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y por lo tanto, todas las investigaciones de carácter administrativo, todo lo que pueda hacer la justicia y con la colaboración de este gobierno contribuyen a la verdad, independientemente del sector político que toque. En eso tenemos que tener un solo estándar. Este gobierno jamás va a jugar al empate.
A este gobierno le interesa única y exclusivamente la verdad y la transparencia para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que a través de esta situación que estamos viviendo podamos usar este momento, este contexto, como una oportunidad para mejorar y para mejorar nuestras instituciones y para hacer todos los esfuerzos que se requieran para recuperar la confianza en dichas instituciones que tenemos todos y todas que cuidar. ¿Ustedes esperarían que la oposición fuera igual de dura como han sido con el oficialismo en el reconocimiento de estos casos? A nosotros nos parece que el estándar de actuación tiene que ser igual para todos y todas. No puede ser que un sector político tenga que tener más altos estándares que otro. Si hablamos de ética, creemos que todos tenemos que tener un comportamiento ético y la ética pasa y se demuestra por la capacidad de enfrentar con acciones este tipo de situaciones, ¿no? Y no solo con declaraciones, sino que con acciones que involucren responsabilidades políticas, que involucren responsabilidades administrativas, que involucren también establecer eventualmente las responsabilidades penales del caso. Ministra, también canciller, buenas tardes. Quisiera preguntarles por el viaje a Europa y también por las palabras de algunos sectores de la oposición que han pedido que no se realice. De hecho, desde el Partido Republicano, José Antonio Kast también lo ha planteado. Algunos parlamentarios, incluso del oficialismo, como Raúl Soto, han dicho que no es una buena idea que esta gira se dé. Quisiera preguntarles primero por el lado político, qué llamado se le hace a la oposición y también desde el lado internacional al canciller, cuál es la importancia de esta gira para nuestro país. Le voy a dar la palabra al canciller, pero antes quisiera señalar a propósito de la pregunta de lo político, ¿no? No puede pretender la oposición o algún sector de nuestro país bloquear las facultades que tiene el jefe de Estado. El gobierno tiene que seguir gobernando y el presidente en particular tiene responsabilidades de Estado. Y eso acá en Chile como también a nivel internacional. Tiene agendas sumamente importantes que cumplir y realizar. Y en ese sentido yo quisiera darle la palabra al canciller para que dé cuenta de la importancia que tiene esta agenda. Y de que al final esto, lamentablemente, a veces se trata de palos porque boga, palos porque no boga. Si es que no va a un encuentro internacional de alta envergadura, se le critica. Si es que va, se le critica. Entonces, seamos coherentes, ¿no? Y seamos consecuentes. El gobierno tiene que seguir gobernando al mismo tiempo que es capaz de administrar una crisis con responsabilidad, con compromiso, con acciones, pero no por eso va a dejar de cumplir su mandato, que es el mandato del presidente de la República, de establecer una agenda multilateral para enfrentar no solamente los temas de seguridad, los temas de cambio climático, los temas de agenda de género, sino que también los temas económicos y de derechos humanos. Y en eso el presidente jamás va a abandonar su misión, porque se debe también al país a través de las relaciones de carácter internacional. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el país no se puede paralizar. La gira que está pensada para Europa es una gira que se planificó con mucha anticipación. Chile es un país serio y si Chile se compromete a estar presente en un encuentro, Chile tiene que responder y tiene que ser fiel a ese compromiso. Quiero decir que además esta gira incluye etapas que son muy importantes. En primer lugar, esta gira está centrada alrededor de una cumbre entre Europa y los países de América Latina y del Caribe. Van a asistir una gran cantidad de jefes de gobierno y de Estado, tanto de América Latina como de Europa. Y desde el punto de vista de Chile, es fundamental para nosotros estar presentes al más alto nivel, porque nosotros estamos a punto de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Es un acuerdo que significa beneficios muy relevantes para el país desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico. La gira incluye también un paso por España. En España habrá actividades también de carácter empresarial. Va a ir una delegación empresarial de mucho peso, va la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, van también representantes de medianas y pequeñas empresas y justamente se trata de atraer inversiones para el país, inversiones en sectores que son muy relevantes para nuestra economía. Lo mismo en el caso de Francia. Francia es una de las economías más relevantes de Europa,
Chile obviamente tiene una relación muy importante desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político con Francia. Es absurdo señalar que el presidente va de vacaciones a Europa. Por favor, la cantidad de actividades que están contempladas en esta gira agotaría a cualquier persona. Es una gira muy bien planificada, es una gira intensa y es una gira que va a significar beneficios para el país, va a significar trabajo, va a significar inversiones y va a significar también un fortalecimiento de nuestros vínculos con Europa. Esta es la primera gira que hace el presidente Boric a Europa y por eso, a la misma razón, sería absurdo postergarla o incluso cancelarla. Canciller, sobre lo mismo, sobre la gira a Europa, si nos puede precisar un poco más los ejes, más en particular que va a tener esta gira, principalmente que van a estar a cargo de la Cancillería, y también cuál es el posicionamiento que pretenden mostrar en comparación al resto de los países de Latinoamérica que también van a estar presentes al menos en la cumbre. Bueno, tiene obviamente un eje económico al que ya me referí, que tiene que ver con inversiones, tiene que ver con también apertura comercial por parte de los países europeos, tiene un eje político, en tanto significa obviamente interactuar con líderes de países que nos interesan muchísimo, y también tiene un eje propio de América Latina porque participa América Latina en conjunto. Canciller, ¿cómo está? Buenas tardes. Ayer el precandidato presidencial argentino Javier Milei, de visita en Chile, emitió duras críticas contra el presidente Boric y se refirió a su amistad con el presidente Alberto Fernández. Dijo: entre izquierdos y empobrecedores se juntan. Espero que ustedes, los chilenos, tengan la dicha y la altura de sacarse a este empobrecedor de Boric. ¿Le parece a usted que esta es la forma de referirse al mandatario? Bueno, la verdad es que el señor Milei está de candidato y obviamente está en campaña, ese es su derecho. Nosotros solamente le pediríamos al señor Milei que restrinja su campaña a Argentina y que no extienda su campaña a Chile. Y que además observe un respeto mínimo hacia nuestras autoridades y nuestras instituciones, partiendo por el presidente de la República y partiendo por la institucionalidad chilena. Ministro Cordero, la siguiente pregunta es por el tema de los convenios. Ministro, en el marco de las transferencias que han hecho los gobiernos regionales a las fundaciones, ¿es una alerta para la discusión de la ley de rentas regionales darle más poder a estas autoridades en el manejo de los recursos? Es un proceso de enseñanza. Buena parte de estos casos tiene que ver con el modelo de transferencia. Es un modelo que esencialmente descansa sobre la aplicación de la ley de presupuesto y en el caso de los gobiernos regionales en particular sobre una norma que se encuentra establecida en su propia ley orgánica constitucional. Una de las características de los problemas que se develan en el caso de transferencias, no solo ahora, sino que también con anterioridad, y ya lo ha advertido la Contraloría, son en aquellos casos donde las transferencias operan con un cierto rango de discrecionalidad y sin mecanismos de calificación adecuadamente previos. El Contralor ya lo ha advertido respecto de otro tipo de situaciones. En consecuencia, es razonable lo que usted plantea, principalmente porque la otra experiencia de transferencias de estas características que ha generado casos emblemáticos de corrupción son aquellas transferencias que se realizan desde los municipios que tienen esa autonomía que en algún sentido podría comprometer, si no comprometer, al menos observar algunas normas relevantes de la discusión sobre rentas regionales. Por lo tanto, para la discusión de ese proyecto, lo que está sucediendo en la actualidad es extremadamente útil y así precisar elementos de control, no solo externos que puede tener la Contraloría, sino que especialmente internos al interior de la Administración con el propósito de evitar que se produzcan conflictos de esta naturaleza. Para la ministra Toá, buenas tardes, ministra. Consultarle sobre la situación del alcalde de Zapallar, si ha podido recabar más información después de este robo que sufrió junto a su familia. Y tengo entendido que también tiene una reunión con alcaldes más tarde, si nos puede adelantar un poco sobre eso. Sí, bueno, efectivamente fue motivo de mucha preocupación este ataque, tanto por las condiciones de salud del alcalde y su familia, como por lo que puede haber detrás de este ataque, de este delito. La reunión de hoy día es con las asociaciones de municipios
Todavía no lo hemos tenido, así que es difícil anticipar cómo va a ser la reunión, pero los titulares, digamos, de la reunión es la preocupación que existe respecto a que el ataque que vivió el alcalde Alessandri no se transforme en una práctica recurrente que puedan vivir otras autoridades, alcaldicias o de otro tipo. Vamos a tener la reunión en la tarde y ahí vamos a poder, digamos, profundizar, pero además en el contacto que hemos tenido con el alcalde, acordamos la próxima semana, apenas él esté un poco mejor, que también él personalmente vamos a sostener una reunión para conversar con más detención de lo que fue este caso y de cómo podemos aún reforzar más su seguridad y la investigación. Ahora, la investigación tiene una serie de elementos de interés, efectivamente, el vehículo, el segundo vehículo que aún no había sido habido, hoy día apareció quemado. Pero las distintas hipótesis que se están manejando están en la investigación, no quisiéramos adelantar sobre eso, pero sí es un caso de la mayor preocupación, por las características que les dije, por el nivel de daño que hubo, de agresividad y por lo que puede haber detrás de esto, y por eso se está poniendo toda la energía para que se esclarezca y también para que tomemos medidas y que las autoridades no se sientan expuestas, no se sientan en riesgo. Lo importante en una democracia es que nunca una autoridad por sus actuaciones sienta que va a tener consecuencias que van a significar represalias, porque eso lo que busca es inhibir su actuación futura. Y eso no lo vamos a permitir en Chile respecto a ningún tipo de autoridad democrática. Ministra, buenas tardes. Estamos a 2 meses de que se cumplan los 50 años del golpe y quisiera pedir una reflexión del gobierno respecto de ciertas voces, incluso de representantes políticos, parlamentarios, que hoy dicen que justifican el golpe de Estado de hace 50 años. Y además, algo más específico, si tienen contemplado dentro de las actividades permitir a las organizaciones de derechos humanos que sus romerías pasen por Morandé, que entiendo es algo muy importante para ellos. Bueno, personalmente creo que es bastante triste ver que autoridades de un régimen democrático creen que se puede relativizar el mandato ciudadano y que en algún momento, de forma fáctica, se le puede arrebatar ese mandato a las autoridades electas por la ciudadanía. Es triste y es bastante vergonzoso. Pero creo que si ese es el pensamiento de esas autoridades, es importante que la ciudadanía lo sepa. Que la ciudadanía sepa y se dé por informada de que hay personas que creen que el valor del mandato democrático es relativo y que hay cosas que pueden pasarlo a llevar. Personalmente, este equipo de gobierno y la alianza que está detrás del gobierno del presidente Boric tiene la opinión totalmente contraria. Así lo ha dicho varias veces nuestro presidente. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no arrebatando el mandato que la ciudadanía entrega a sus autoridades. Esto cuando a uno le conviene y cuando no le conviene, cuando el gobierno es de su signo, cuando es del signo contrario, cuando los opositores tienen buenas causas y cuando tienen malas causas. En todas circunstancias, el mandato democrático se debe respetar. Y respecto a la autorización, todavía eso no ha sido, digamos, cursado, y obviamente se va a evaluar cuando la solicitud se plantee y viendo las condiciones, pero como gobierno nos parece que ojalá se pueda dar de esa manera ese día, esa actividad. Cuando esto se interrumpió fue porque en el contexto de un permiso, un grupo, alguna persona, ocupó la manifestación para lanzar un objeto incendiario a la moneda. Y eso significó que por largos años dejó de darse este permiso. Uno quisiera que esa situación la diéramos por superada, ¿verdad? Y que podamos confiar en que las manifestaciones se hagan respetando las condiciones que permiten que esos permisos se den, que sean manifestaciones pacíficas y que por lo tanto no esté en riesgo la indemnidad de este edificio, ni de ninguna persona, ni de nadie, porque una manifestación pasa por un cierto recorrido. Buenas tardes, gracias.